Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están alumnos y alumnos de la asignatura de modelos de innovación en educación? Pues bienvenidos a esta cuarta y penúltima sesión de nuestra materia. En esta ocasión vamos a comentar algunos temas interesantes que tienen que ver con la innovación en la educativa, como lo hemos estado señalando en nuestras sesiones, pero vamos a ver 5 temas fundamentales, que es el impacto de lo social o el impacto en lo social que tiene la innovación educativa. En primer lugar, me gustaría destacar una idea que tiene que ver con cómo es factible que la educación y la innovación que se puede implementar en esta es capaz de cambiar vidas y comunidades en desarrollo. Creo que con ustedes ya comenté algún tema sobre el caso de Bogotá, un caso muy sonado y que hemos analizado también en otras materias, y que resulta muy importante para poder clarificar cómo una estrategia de educar fuera de la escuela, es decir, en continuidad con lo que vimos en nuestra sesión anterior, es un modelo de educación no formal, es decir, las personas no tuvieron la necesidad de acudir a la escuela, más bien la técnica educativa, la visión de educación, la visión de construcción de conocimiento, en este caso de conocimiento y aplicación de las normas sociales, se llevó a la calle y pudo cambiar la manera en la que se desarrollaba la vida en la comunidad. Si recordarán, al final de ese documento es importante destacar que había mucho más que educación formal. Había en torno al tema de la construcción de ciudadanía en Bogotá, bibliotecas, un sistema de transporte seguro, asequible y accesible para todas las personas, una educación vial diferente, una manera pues de una dinámica de movilidad diversa a la que tradicionalmente se venía desarrollando, que tuvo que ver con eso, se los vuelvo a reiterar, con haber llevado a la educación de la escuela a la calle. Eso creo que resultó muy productivo y hay varios casos que ejemplifican esto que sucedió. También un caso adicional y un caso también que pedagógicamente resulta muy interesante es el tema de la educación promovida en los tiempos de Paulo Freire, es decir, esa educación libertadora, ese modelo de educación que tenía la visión de empoderar a las comunidades a partir de su paso por la educación básica incluso, resulta muy atractivo y es de mucho análisis. Hoy nos parece que las prácticas que para esos efectos se desarrollaron son prácticas cotidianas, no obstante en su momento fueron prácticas innovadoras, como sacar a la escuela de los centros educativos y llevarla a las comunidades. Eso hoy, algo tan común, tan ordinario, bueno, pues en aquel entonces era una innovación y esa es quizá la característica que podemos destacar en este sentido. La educación tuvo que salir y se tuvo que ir para allá. ¿Por qué derivo en estas 5 ideas? Bueno, pues porque hay que valorar que hay muchos problemas para los sectores marginados y quizá el mayor reto de la innovación sí consista en mejorar de manera general todo aquello que beneficia algún modelo educativo. Pero es cierto, hay una cuota de deuda, hay un hándicap negativo con el que crecen aquellos que tienen que enfrentar desde la marginación la necesidad de educación. Y hay tres temas fundamentales en este caso. En primer lugar, pues la falta de recursos, es decir, no es lo mismo una escuela marginada en la comunidad de la Sierra en Oaxaca que una escuela en el centro de la Ciudad de México, en el centro de Toluca, donde hay las condiciones de movilidad, de infraestructura suficientemente adecuadas. Otro tema tiene que ver con la infraestructura deficiente, es decir, hay pocas aulas, en el caso de América Latina no es muy diferente al de México, vale la pena reconocer que hay una deuda con la infraestructura sanitaria de las escuelas. ¿Cuántas y cuántas escuelas en el país no tienen todavía agua potable, no tienen baños adecuados para el desarrollo de las actividades de los niños? ¿Cuántas escuelas todavía padecen de falta de mobiliario? Y bueno, de la tecnología ni hablamos, entraremos un poquito más adelante. Y eso tiene un tema muy interesante, que es la escasa inversión que se hace en la educación. Y aquí me gustaría destacar algunas cosas que creo haber ya comentado también en alguna ocasión. En esa lógica que tenemos de percibir que la educación tiene que ser laica, gratuita, obligatoria y de calidad. Es decir, bajo toda esta condición resultaría incluso un contrasentido pretender que fuera gratuita. Es decir, sí debemos entender que quizá el mayor problema que enfrenta la educación para poder desarrollar prácticas de innovación es esa lógica de que debe ser gratuito.
Es decir, es gratuito para el que recibe el servicio. No le vamos a cobrar a los niños aquello sobre lo que están invirtiendo. Pero lo que sí es muy importante es entender que alguien tiene que pagar por el servicio educativo. Es decir, no puede ser gratis, y no puede ser gratis porque si lo que queremos es calidad, de ninguna manera esto puede ser gratuito. Es decir, ¿cómo hacemos que esto funcione? Imaginemos una escuela marginal en la que nadie quiere invertir. No quiere invertir el gobierno, no quieren invertir los padres, no quieren invertir los docentes. ¿Es factible llevar la calidad a ese sistema? Yo personalmente creo que no. Los maestros que hoy en día, al menos en México, son algunas de las profesiones peor pagadas y más importantes dentro de la escala social, no reciben una remuneración justa por esta percepción de un paradigma negativo de pensar que debe ser gratuito. Es decir, no queremos invertirle. Y hay que entender que los padres estamos obligados a invertir en la educación de nuestros hijos. Lo básico, efectivamente, me lo tiene que dar el gobierno como un derecho, pero eso no quiere decir que nadie esté pagando, porque la escuela cuesta, el sueldo de los maestros cuesta, y cuando queremos pagar poco por la educación que recibimos, los maestros cobran poco. La escuela tiene poca infraestructura y también la calidad que llega a las escuelas es de muy minúscula condición. Entonces ahí tenemos un problema y eso lo dejo en el aire porque me parece que en tanto ese problema de fondo no se resuelva y nos quitemos la idea de señalar que la educación cuesta y cuesta inversión pública, y la inversión pública representa dinero de todos los que pagamos impuestos en mayor o menor medida, y que no podemos pretender que debe ser gratuita. Yo les invitaría, en la más sana de las críticas, que preguntaran a aquellas personas que dicen es que eso lo tienen que dar en la escuela, es que no tenemos por qué pagar cuotas de inscripción, es que para eso está el gobierno. Pregúntenles a esas personas que más se quejan cuánto pagan ellos de impuestos. ¿Quiénes son los que verdaderamente están solventando ese sistema educativo? Y les puedo asegurar, si no, para eso pago mis impuestos. Revisen si están al corriente en su predial, si están al corriente en su tenencia, si están al corriente en su impuesto sobre la renta, si tienen un trabajo formal que les descuenta impuestos sobre la renta de su quincena, y verán que no. Verán que al final el problema que tenemos para realizar inversiones de calidad en la educación tiene que ver con que muchos son los que se benefician del servicio y muy pocos los que están dispuestos a sufragarlo. Ese es uno de los principales problemas. ¿A qué me refiero cuando señalo que hay una escasa infraestructura o una infraestructura deficiente? Bueno, pues a que muchas escuelas, particularmente en zonas marginadas, no tienen instalaciones ni aulas seguras, ni el mobiliario adecuado, ni suficiente, y de laboratorios, bibliotecas y acceso a tecnología, bueno, pues ni hablamos, hay otras condiciones que enfrentar. Y cuando esas barreras se superan por benefactores, por cohesión social, por el desarrollo de actividades conjuntas, nos enfrentamos a otro problema, y aquí ustedes juegan una parte determinante: la falta de docentes capacitados y bien motivados. ¿Quién se quiere ir a trabajar a una comunidad en donde todos los días hay que arriesgar la vida a manos de la delincuencia para llegar? ¿Quién quiere ir a trabajar a una comunidad en donde la delincuencia está ávida y esperando que a los maestros les hagan el depósito de la quincena para cobrarles una renta por dejarlos trabajar? Finalmente, eso también tiene que ver. Y aunque parecieran asuntos desconectados, no existe. Finalmente, todo lo que repercute dentro del sistema educativo es un problema. ¿Y dónde se enmarca esto? Bueno, pues desafortunadamente en la pobreza. Es decir, en aquellos sectores donde además de ser pobres te castigamos con educación de baja calidad, donde tampoco hay atención médica, donde la alimentación y la pobreza alimentaria son un problema, y entonces tenemos que desarrollar prácticas que nos permitan si no adelantar, al menos reducir la brecha de desventaja que se tiene en estas escuelas para poder avanzar. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues es fundamental invertir en infraestructuras educativas adecuadas, y eso solo puede ser si rompemos la idea de que la educación es gratis. La educación es gratis, la educación cuesta y cuesta mucho, y se debe invertir, y se debe invertir bien en ello, porque de otra suerte recibimos lo que hoy tenemos: una educación en la que nuestros alumnos no aprenden a leer adecuadamente, que llegan a los 10 años sin tener dominio de la aritmética, sin tener dominio de las inteligencias espaciales, y luego queremos, a partir de eso, que cuando llegan a la preparatoria sean alumnos exitosos y profesionistas altamente calificados y dispuestos a conquistar el mundo. Eso no puede suceder. ¿Qué es necesario también? En primer lugar, dignificar la labor de los docentes. Dejar de pensar que ser docente es la última alternativa para aquellos que no estudiaron. Esa lógica de aunque sea vete de maestro o aunque sea vete de policía resulta fatal para cualquier sistema, tanto para el sistema de seguridad como para el sistema educativo.
Y si no les damos incentivos, si no dignificamos su trabajo, si no hacemos que alguien pueda mantener a su familia con dignidad a partir de la labor docente, vamos a seguir padeciendo lo que hoy padecemos. Personas con poca vocación, pero finalmente que tienen como única y última alternativa el percibir un sueldo quincenal relativamente seguro a cambio de participar en la formación de personas. Y eso no es lo que se ocupa. Ustedes lo han constatado, la docencia es un asunto de vocación, no de conveniencia, y eso tiene un problema. ¿Cómo podemos complementar este esquema si esos dos problemas están solventados? Bueno, pues hay que hacer que las escuelas sean centros integrales de desarrollo. ¿Cómo? Pues con programas de alimentación escolar, atención médica, escuela para padres, entretenimiento, desarrollo, socialización, prevención de la violencia, en general, reconstrucción del tejido social. Si logramos que las escuelas dejen de ser una guardería para niños, porque finalmente eso son, si dejamos de ver a las escuelas como ese lugar donde los papás van y nos avientan a sus adolescentes después de los 12 años hasta los 15 y quieren que los docentes en la escuela les cuidemos buenos modales, mantengamos alejados de las drogas, los mantengamos alejados de la delincuencia y además los regresemos bien aprendidos y estudiados. Eso no es posible. Eso no está en cancha de la educación de las escuelas y tiene que ir, y en eso va nuestro segundo tema que ya estaremos pensando un poco más adelante. ¿Cómo podemos cerrar esas brechas cuando el dinero siempre va a ser insuficiente? Bueno, pues lo que estamos haciendo es un claro ejemplo. La tecnología nos puede permitir acceder a ciertas condiciones que van a ser favorables en este sentido y creo que vale mucho la pena tomarlas en cuenta para cerrar estas brechas que hemos estado señalando. Pues podríamos entonces resumir esta parte de nuestra sesión en que la educación puede definitivamente cambiar y aminorar esa brecha entre los sectores marginados. Es cierto, existen muchos problemas, pero sí hay alternativas para solucionarlos. Una buena inversión, una buena formación docente, una constitución de una red social y educativa basada en la reconstrucción de las relaciones entre docentes, alumnos y el personal involucrado puede ser, y la tecnología son fundamentales para mejorar la calidad y la equidad educativa. Es decir, podemos lograr que todos tengan una educación de mediana calidad o al menos de mejor calidad, sí, sí es posible, e innovar en estas prácticas con otras alternativas fuera de la caja, pensando diferente, yo creo que es perfectamente posible y que además se pueden desarrollar políticas que además, es cierto, son costosas, pero finalmente van a tener una repercusión muy interesante. Cuando se logra mejorar el nivel educativo en los sectores marginados, las brechas de delincuencia, de deterioro social, incluso de impacto sobre nuestras actividades en el medio ambiente también acaban aminorando y eso forzosamente nos encamina a una mejor sociedad y eso es muy importante. Hasta aquí la primera parte. En cuanto a la segunda parte de nuestra sesión, bueno, pues desarrollada a partir de la vinculación entre las personas, es importante entender que la educación comunitaria es una alternativa que puede fortalecer e innovar en sentido de lo que vimos en la primera parte. Es decir, la participación activa de la comunidad en el proceso de aprendizaje es muy importante. ¿Por qué? Porque saca a la educación y devuelve a la sociedad su función de construir ciudadanía. Es decir, quizá en la escuela, como se ha señalado ya en muchas ocasiones, nos toque una parte, nos toque la asimilación del conocimiento científico, la difusión, la extensión y la promoción de la cultura. Pero los valores, la responsabilidad, la integración, el autoconocimiento y el autocuidado son cosas que únicamente se pueden dar a partir de la educación en la familia. Sin embargo, la educación comunitaria puede desempeñar un papel crucial en el empoderamiento de las comunidades cuando forma personas empoderadas. La educación comunitaria tiene una ventaja, tiene un enfoque integral, es decir, forma a las personas para vivir en un contexto adecuado y desde luego real a las condiciones en las que se desenvuelve. Eso permite que al vincular el aprendizaje con la realidad local se fomente un mejor sentido de pertenencia, es decir, estoy conectado con mi comunidad. Aquí les reiteraría un ejemplo que también ya hemos visto, que tiene que ver con la educación en Finlandia. Es decir, en Finlandia, como lo podrán ver en un documental que creo que ya les compartí, si no, hoy vuelvo a colocar el link en este apartado de nuestra plataforma. ¿Qué sucede? No hay educación privada en Finlandia. Eso obliga a que los hijos de las personas ricas, así como los hijos de las personas menos favorecidas, todos acuden a la misma escuela, generan conexión. Eso implica que cuando van desarrollando su vida los niños, adolescentes, jóvenes y luego adultos,
piensan dos veces antes de hacer algo que lastime a la sociedad. ¿Por qué? Porque sus hijos van a ser parte de esa sociedad, porque son amigos desde la infancia, el primer ministro y el obrero, el chofer del camión y el personal que atiende en el restaurante. Todos fueron a la misma escuela y eso genera un sentimiento de comunidad y además reivindica su compromiso con el proceso educativo. Cuando logramos desarrollar un esquema de educación comunitaria en el que la escuela es únicamente uno de los aspectos a atender, también la participación activa en todos los miembros de la comunidad juega de manera importante en la toma de decisiones y en la planificación y ejecución de las actividades educativas. Les pongo un ejemplo muy interesante. Imaginen lo que se puede lograr cuando en una escuela rural, que además es muy común, se conlleva a los alumnos a desarrollar una práctica en campo. Es decir, aquí en las ciudades estamos muy limitados. Vas a la escuela y te regresas y muy probablemente no volvemos a ver al maestro hasta el otro día. En cambio, en las escuelas rurales donde el maestro formaba parte de la comunidad, se garantizaba que además convivían de manera extraescolar. O sea, el fin de semana el maestro estaba en la escuela, llevaba a los alumnos a hacer cosas a la plaza, a la calle, al campo, y entonces establecían un vínculo de relación que fortalecía su conexión y que después facilitaba el aprendizaje en el aula, pero además le brindaba a las personas capacidad para abordar de manera efectiva las barreras y desafíos que se presentan entre los sectores marginados. Es decir, podía empaparse de la problemática y además todos participar y desde luego traer al centro de la discusión aquellos problemas que se consideraban determinantes para avanzar. Es importante que cuando tomamos la educación comunitaria y entendemos que esta innovación nos puede permitir fomentar habilidades y capacidades prácticas en las personas, tenemos personas mejor capacitadas para el desarrollo en la vida cotidiana. Ya lo hemos comentado, cuando esta educación se pone en marcha, no sucede algo de lo que los universitarios nos quejamos mucho. Es que terminé la carrera y nada de lo que ocupo en la vida real se parece a lo que me enseñaron en la escuela. Bueno, eso sucede porque no aprendimos en comunidad. Aprendimos allá en el monasterio, aprendimos allá en la ermita, alejados del mundo real, y traer el conocimiento perfectamente desarrollado sin haberlo puesto en práctica, sin haberlo socializado, se vuelve un problema que complica de sobremanera esta situación. La educación comunitaria como práctica educativa, bueno, pues es un enfoque que pone énfasis en que todos debemos estar involucrados en la formación de las personas y eso considero que es muy importante. Finalmente, la identidad cultural y la importancia que esto tiene, bueno, pues si queremos formar sociedad, tenemos que formar identidad. Y para formar identidad, la educación juega un papel fundamental en este esquema. ¿Por qué? Porque vamos a casos muy concretos. Imagínense, es un mal ejemplo, no obstante, es un ejemplo que clarifica cómo la educación puede permear en la construcción de redes sociales con identidades, valores y visiones del mundo comunes. La educación bajo las normas del Islam. Las niñas no van a la escuela, solo van los niños. Los niños son, los varones son los titulares de ciertas condiciones e instituciones sociales y las mujeres están relegadas. Eso no se aprende en la sociedad únicamente, eso se refuerza cotidianamente en la sociedad y entonces se ha constituido una red lo suficientemente sólida que aún hoy, en tiempos de modernidad, tiene el sistema patriarcal vigente, respaldado legalmente y operando en muchos países donde el Islam es la religión fundamental. Eso no quiere decir que esté bien, ni tampoco señalar que todos los que desarrollan el Islam tengan esta práctica, pero es un ejemplo de cómo efectivamente se puede desarrollar comunidad e identidad social a partir de este esquema. Cuando estamos hablando de un proceso de construcción social, es muy importante entender algo. Cuando nos identificamos socialmente, nos sabemos idénticos o diferentes. Es decir, o construyo un tema en el que me equiparo a alguien, pero me hago diferente de los demás. En esto, la educación tiene un espíritu que es, digamos, que pretende homogenizar a la sociedad. Es decir, puede encontrar en la diferencia la construcción de la identidad y el reto educativo y el reto de la práctica innovadora en materia de educación es cómo construir sociedad a partir de las diferencias. Esa sería la contracara de lo que hemos señalado. ¿Cómo podemos ser lo suficientemente respetuosos de las diferencias sin perder identidad? Les pongo otro ejemplo de lo que pasa en este caso en Japón. En Japón convives muchas religiones, el budismo, el shintoísmo, el cristianismo, el judaísmo, y todos convergen en algo.
valores compartidos para las y los niños en función de construir en ellos la posibilidad de ser ciudadanos de bien. Y no están peleados, por el contrario, conviven de manera armónica y saben que si algo los une son los valores de respeto por los mayores, de obligación para con los semejantes, de respeto por la naturaleza y de la vocación de construir de sus ciudades, de sus entornos, un mejor lugar para vivir. Es decir, es posible construir esta identidad social, desde luego. ¿Cuánto juega la educación? Yo creo que mucho, y me parece que es muy importante que entendamos que la educación es esencial para potenciar la identidad cultural de una sociedad. ¿Dónde estamos los mexicanos en este punto? Creo que muy lejos. Hemos desdeñado la capacidad de la educación para construir cultura, para construir identidad, y eso no nos lleva a nada bueno. La polarización que hoy incluso desde las palestras políticas se promueve como los X y los Y, los buenos y los malos, los bonitos y los feos, los pobres y los ricos, esa idea es totalmente opuesta a lo que la educación pretende formar. La educación trata de reconocer en la diversidad su mejor valor. Es decir, no tenemos que ser iguales, tenemos que ser complementarios, no tenemos que ser uniformes, tenemos que ser colaboradores. Y eso lo podemos bajar hasta la ideología de género, en la que habla de que hombres y mujeres no deben ser iguales, pero son iguales ante la ley. Yo creo que la condición radica en que son diferentes, pero son complementarios. Es decir, ese es el esquema ideal que deberíamos tener en la educación, y eso es algo en lo que todavía tenemos mucho, mucho que trabajar, sobre todo si lo vemos desde la postura y desde la visión de una práctica de innovación que resulte adecuada. Pues con estos comentarios finales yo estaría cerrando esta sesión pidiéndoles atentamente que trabajemos en su cuadro comparativo de esta semana para que podamos avanzar en su evaluación y estemos trabajando adecuadamente para que nuestra siguiente semana hagamos un cierre adecuado de nuestra materia y tengamos las condiciones para que tengan una evaluación lo suficientemente favorable y les permita ya descargarse de esta responsabilidad. Les agradezco mucho su tiempo y su atención y nos estamos encontrando. Que tengan excelente semana. Muchas gracias.